Hola amigos y amigas del programa Convites. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos unos invitados que vienen haciendo un trabajo muy interesante en la zona rural. Ellos son la Corporación Cabay y están con nosotros Jessica Arcila y Cristian. Galeano. Gracias, muchas gracias por venir. Están especialmente en este espacio para que nos puedan contar acerca de sus historias, sus experiencias, los logros también, los desafíos que han tenido en el trabajo en comunidad. Y quisiera, bueno, contarles o preguntarles en primera instancia, bueno, qué es la Corporación Cabay? ¿Qué hace la Corporación Cabay? Bueno, Kawai es una organización sin ánimo de lucro, formalmente, pero también lo pensamos como un espacio de encuentro y reflexión en torno a las comunidades rurales y campesinas, que digamos que esa es como la gran mirada que tenemos. La corporación nació emocionalmente, por así decirlo, en el año 2019 y legalmente en el 2020. Nació a partir de una experiencia de formación comunitaria que estaba haciendo Cristian como profe rural y a partir de allí, digamos, a partir de muchas preguntas y mi experiencia particularmente en la reportería gráfica, que siempre al hacer ese ejercicio en mí se quedaba como un hacer más, un poco así, le quise proponer a Cris que creáramos una organización donde reflexionáramos sobre eso, sobre las comunidades rurales, sobre lo que se puede hacer en las comunidades rurales y un poco también en esa noción de la identidad campesina, ¿cierto? Y el proceso de memoria que hay detrás de eso, más o menos. Ok, gracias. Cristian, ¿querías decir algo? No, pues un poco para complementar, digamos como que lo que movió ese ejercicio para crear la corporación fue pensar precisamente ese sujeto campesino, en tanto que Mm, es un sujeto que tradicionalmente ha sido ignorado desde diferentes segmentos de la sociedad y que particularmente se idealiza mucho desde los entornos de la ciudad. Entonces se tiene una imagen idealizada y que por ende pues termina por ser falseada sobre las realidades y las contradicciones de las comunidades campesinas. Entonces tiene esa imagen casi que del buen salvaje rusoniano de que la gente en el campo vive bien, feliz y que es una mm. cuestión muy idílica, cuando es un tejido de contradicciones donde se presentan cosas muy interesantes y también cosas muy difíciles. Entonces, como lo que señala Jess, la idea un poco de la corporación era interrogar esas contradicciones desde diferentes ámbitos, desde lo formativo, lo comunicativo y obviamente desde la investigación, porque Kawai lo que pretende es como conjugar esos tres elementos. Ok. Bueno, antes de que entremos en materia con todos estos poco de temas que acabas de tocar, todos sumamente importantes y valiosos, bueno, como dos cositas. Una, que nos cuenten o que les cuenten a los oyentes qué es Kabay, qué significa Kabay, por qué aparece esa expresión que es muy poco conocida en nuestro lenguaje, ¿cierto? Kawai es una palabra del embera chamí que significa labrar en la tierra. Es una actividad particular que hace el Jaibaná para cuidar la tierra. Entonces son rituales particulares para ese proceso de el cultivo, para después pues, conservar la cosecha. Un poco ese nombre lo pensamos por la idea del trabajo, porque pasa mucho en los procesos de comunicación que se piensa siempre es en el producto, y Sí, pocas veces se piensa en el en el proceso. Entonces, proceso. un poco ese nombre o esa palabra aplica un poco como a ese concepto, ¿cierto? A pensar en el proceso y a la importancia del proceso, que es un poco a lo que nosotros abogamos. El ir a los lugares no solamente a sacar un producto, que obviamente la visibilización es fundamental, pero los procesos son mucho más importantes para generar impacto en esos espacios. Ok, súper, súper interesante. Sí, Bueno, una cosita. Nosotros creo que tenemos algo en común y es que ustedes nos acaban de hablar un poco del tema de la memoria, digamos, de los sujetos campesinos, de la vida rural. Este proyecto se inscribe, el proyecto en el que estamos desarrollando esta iniciativa, se inscribe en el tema de la memoria, digamos, yo creo que por razones un poco diferentes, pero con matices pues que se conectan, ¿cierto? Y me gustaría que ustedes pudieran pensar un poco como la línea del tiempo en la que ha vivido la organización Cabay, sus experiencias de trabajo en comunidad y nos hagan como una pequeña línea de tiempo en la que se pueda contar, digamos, como las experiencias, los logros, las dificultades, de pronto algunos giros que han tenido como organización o cambios metodológicos o cambios en el territorio, ¿cierto? Cambios del lugar en el que se trabaja. Bueno, sí.
pues digamos como para pensar esa línea de tiempo y esa memoria alrededor de la organización, pues un poco lo que señalaba Jess, como ya te contamos, la organización nació en Belén de Umbría, más exactamente en una vereda que se llama Santa Emilia, que colinda con el Parque Natural Santa Emilia, que pues hace parte de toda la cuchilla del San Juan. Digamos que ese primer momento es muy interesante porque trabajamos con los chicos y configuramos un medio comunitario con los estudiantes, donde les enseñamos a hacer precisamente textos, crónicas, fotografías. Entonces, ese fue el primer paso desde el área formativa, donde con los chicos exploramos el territorio, generamos preguntas alrededor de esa historia que muchas veces tienen los chicos y las comunidades, que por lo general, debido al mismo sistema, no se interroga, sino que se pasa por alto y se tiene casi que una educación un tanto genérica. Entonces, con los dispositivos de la comunicación, la filosofía y pues demás herramientas, pues como que generamos ese primer momento y ese primer paso. A partir de ahí, Jess pues ya venía también con un interrogante alrededor de paisajes íntimos que... O sea, ese momento era antes antes de constituirse sí, legalmente. antes de constituirse, porque, o sea, literal nació, fue en Belén. Sí. Fue en ese proceso que tuvimos allí en Belén. Y digamos que un poco siento, ese momento fue un momento muy juvenil en el sentido que queríamos hacer muchas cosas, ¿cierto? Que es lo que nos pasa a todos. Bueno, súper, queríamos hacer un montón de cosas y no pensábamos en eso cómo se iba a sostener. Siento que pasa mucho cuando uno arranca, ¿cierto? Queríamos hacerlo todo, queríamos salvar el mundo y eso era muy bonito, pero logísticamente es muy jodido, es muy complicado. Muy agotador también. Sí, muy agotador. y particularmente, por ejemplo, ese proceso que te contamos de la Vereda Tu Mundo, que fue el primer proceso comunitario, pues no estuvo financiado por nadie, o sea, lo hicimos nosotros, ¿cierto? Y fue un proceso grueso porque tuvo formación en fotografía, hicimos un proceso de dibujo, de investigación, de reportería, es una cosa gruesa, ¿cierto? Pero no había como un apoyo económico externo, pero al final lo sacamos, fue un proceso muy bonito que, digamos, en ese momento nos fue como una semillita para querer hacer Kawai. Y el giro que se da después de eso es que nosotros constituimos Kawai y al mes siguiente la pandemia. Tremendo. Sí, dos cambios en muy corto tiempo. Bastante radical, sí. Y entonces en ese orden de ideas, pues, o sea, partir de esa idea de transformar, de cambiar muchas cosas, y nos topamos ya con el contexto de la pandemia, del encierro, de querer mantener, de darle continuidad a las cosas, e iniciamos como ese proceso por el que pasan muchas organizaciones, y es empezar a aplicar a convocatorias y nada, y empezar a pulirnos en el ejercicio de delimitar los objetivos frente a algo que quisiéramos hacer, porque en ese entusiasmo, como señala Jess, juvenil, de querer hacer muchas cosas, pues queríamos hacer muchas cosas, pero no en las dinámicas de los proyectos no nos focalizábamos en algo particular, o si lo hacíamos, lo teníamos una perspectiva muy amplia. En eso estuvimos como 2 años hasta que tuvimos la primera financiación. Y yo creo que, por ejemplo, desde ese punto, siento que es muy importante hablar como de la formación que uno tiene en la academia con relación a los procesos como de formulación de proyectos. Siento que eso es súper importante y en la universidad casi no pasa. Y eso es muy grave porque digamos que siempre se queda como en lo idílico, en el proceso creativo, que obviamente es muy importante, es fundamental, pero no se piensa en los sostenimientos de esa creatividad y de esos procesos. Entonces yo siento que por lo menos en mi caso particular fue un choque porque pues yo venía de trabajar haciendo reportería gráfica, comunicación, y paralelo a eso pues estudiaba literatura, pero no tenía ni idea de ese otro proceso de formulación, aunque pues yo todo mi proceso pues laboral estuvo con organizaciones que tienen ese proceso, Ciudad Latente, Cultura para el Desarrollo, o sea, yo me formé con ellos,
pero no tenía como esa formación directa o consciente, y Sí. en ese ejercicio en el 2020, 2021 fue que como que me estrellé muchas veces Sí. y empecé a aprender como de eso. ¿Y pudieron ejecutar recursos y proyectos en el marco de pandemia o no ejecutaron nada? O No, sea, solo formulando. solo Solo formulando. formulando. En el ejercicio de escribir, borrar, volver a hacer, que muchas veces Sí. también eso también es importante compartirlo en este espacio porque las personas que quieren o constituirse como organizaciones, muchas veces nos tenemos que enfrentar a la frustración de poder lidiar con el lenguaje burocrático de las diferentes organizaciones para poder primero conocerlo y después saber cómo funciona para empezar a jugar con él. Entonces, creo que también es muy importante que los oyentes y pues las personas que nos están viendo en este momento, que estén interesados en esos procesos, sepan como que a cierto punto a lo que se van a enfrentar y que es un proceso que nadie, ninguno de nosotros, digamos como que nos prepara, y menos como señala Jess, la academia. Entonces es un proceso de aprender, equivóquese, volvamos a formular, volvamos a hacer esto, repensemos el objeto, particularicémoslo aún más, definamos. No, y sabes que, Cristian, es muy importante lo que vos estás planteando, porque en la ciudad de Pereira precisamente se han generado y se han construido muchas organizaciones no gubernamentales, pero no todas sobreviven ni 3 ni 5 años. O sea, diariamente nacen muchas organizaciones, pero a los 2, 3 años están declinando su proceso debido a esa adversidad tan grande. Formular por un lado y por el otro lado competir para llegar al recurso. Bueno, ahí van dos momentos. Un primer momento en Belén, ¿cierto? Y un segundo momento en pandemia. ¿Qué otro momento o qué otras acciones significativas vienen después de pandemia, por ejemplo, hasta el momento? Después de eso, digamos que yo he tenido una inclinación muy fuerte por narrar historias, y más o menos desde 2014, 2015, o bueno, un poco más atrás tal vez, en mi cabeza siempre había estado un proyecto sobre mujeres rurales, siempre. Estuvo ahí muy calladito en mi cabeza, y en el 2021 más o menos creo que fue, quise pues empezar a desarrollarlo. Hice pues como la parte investigativa, lo desarrollé a partir de una investigación de corte etnográfico en Tribunas, en el corregimiento de Tribunas, que fue un primer acercamiento de lo que pues ahora pues se conoce como Paisajes Íntimos, que es el proyecto con el que más hemos estado moviéndonos en Cavay. Y digamos que ahí se hizo como una primera ejecución del proyecto, más como a mi nombre, ¿cierto? No como Cavay, sino más como a mi nombre. Y a partir de esa experiencia, en el 2021, ya en el 2022, quisimos enviar ya un proyecto grueso, grande, a otra vez. Al ministerio. No, esta vez fue a La Secretaría. Secretaría de Cultura. A Secretaría de Cultura pasamos, pero fue un proceso de formación. Fue, digamos, la continuación de los hallazgos de esa primera investigación, y a partir de ahí, digamos que se empezó a estructurar más lo que era Cavay, ¿cierto? Más allá como del anhelo o de las ideas o del querer hacer, ¿cierto? Ya como que se aterrizó un poquito más. Ok. Vas a... Sí, digamos que algo muy, muy importante, digamos, que desarrolló Jess al fijarse, digamos, alrededor de las mujeres campesinas, es también pensar cómo las mujeres campesinas son un sujeto que sufre casi que una doble exclusión dentro de los procesos, digamos, que de reconocimiento social. Entonces, el proceso que hizo Jess, que se vincula después con Cava y que permite como darle mucha forma a lo que estamos trabajando hoy en día con Paisajes Íntimos, es muy bello en la medida de que es interrogar precisamente a subjetividades femeninas alrededor de esa función en el paisaje. Y algo que hablábamos y que pues siempre nos ha parecido muy llamativo es que cada vez que pues hablábamos alrededor de esto y nos acercábamos con las mujeres, todas sus manifestaciones pues estéticas que construyen, pues ellas consideraban que no era, pues que eso no tenía mayor importancia. Entonces algo muy bonito como con esa idea que germinó Jess y que se fue desarrollando, es poder mirar y reconocer esos procesos y esos productos que tienen estas mujeres. Ok, esa es como la esencia de Paisajes Íntimos, ¿cierto? Como mirar esa capacidad de producción, de construcción, de cuidado de las mujeres. Bueno, no, el proyecto, digamos que como emocionalmente, Sí. vuelvo yo a decir, nació más o menos como en el 2013, en una experiencia que yo tuve con Ángela Molina, un proyecto Sí. que Mauricio y Ángela tenían
del paisaje cultural cafetero que querían hacer. El proyecto se llamaba Paisaje Hecho a Mano, y entonces era como entrevistar varias voces de la cultura cafetera. Santuario creo que fue el lugar donde hicimos eso, que fue un documental y un reportaje gráfico. En ese proceso yo conocí a una mujer que, pues bueno, como pasa siempre con las mujeres rurales, tenía una vida muy compleja, de mucho dolor, pero su espacio como de liberación, por así decirlo, era la costura. Para mí eso fue como, acá hay algo, ¿cierto? Sí. Y de ese 2013 al 2021, que fue que yo empecé a hacer la investigación, y ya pues con la suma de muchas experiencias trabajando con mujeres, quise iniciar como la investigación que se preguntara cuál es el lugar de las mujeres campesinas dentro del paisaje, porque cuando hablamos de paisaje, pues siempre está el arquetipo del caficultor, del recolector, y si, por ejemplo, pues me imagino que tú lo has revisado también, si revisamos la declaratoria del paisaje cultural cafetero, la mujer no tiene nada ahí, ¿cierto? No hay ningún reconocimiento ahí, que hablar de eso es importante porque es uno de los como asignaciones más importantes que tiene nuestro país, pero la mujer no tiene ningún reconocimiento ahí. Entonces, a partir como de esos cuestionamientos y esas preguntas, nace Paisajes Íntimos, también revisando cuál es el lugar de las mujeres dentro del paisaje y cuáles son esos oficios que sostienen a la sociedad, pero que no son reconocidos. Okay. Y que son fundamentales para que la sociedad se desarrolle, ¿cierto? Algo tan básico como la alimentación, algo tan básico como la ropa que te pones, y que en el campo implica otras cosas porque pues no está el acceso como si tiene la ciudad, ¿cierto? Que en el campo implica otras cosas, y que ese rol de las mujeres son muchos roles a la vez, y que generalmente pues no hay ni un reconocimiento, o sea, es una doble pobreza. No hay un reconocimiento social y no hay un reconocimiento económico. Ok, me decías ahora, Cristian, o decías un poco que no había como la suficiente conciencia en las mujeres campesinas, digamos como de esa condición, ¿cierto? Digamos que de alguna manera como existía cierta normalización como de su condición de mujer de campo. Claro, lo que un poco, digamos, como en la misma línea de lo que señala Jess, en ese proceso de invisibilización que tiene, digamos, como que la sociedad al establecer ciertos patrones, identificar ciertos estereotipos alrededor de la vida campesina, pues la labor de la mujer y sus prácticas y sus oficios no son ni siquiera reconocidas por ellas mismas, son naturalizados como un producto casi que de la espontaneidad. Incluso con las señoras de allí, de tribunas, con la cuestión de los tejidos, era muy interesante porque ellas decían, ¿cómo así? Es que yo estoy tejiendo, y eso es importante. Sí. Entonces siempre pensaba, y hablando con Jess un poco siempre alrededor de esto, pensábamos un poco como ese proceso de reconocimiento también que tienen ellas a partir de la mirada del otro, pero no de un otro que viene con una dinámica colonial o casi que a explotar como la cosa, sino que más como de iguales, y tampoco a esa mirada de darle la voz a nadie, porque ellos ya tienen una voz. Lo que pasa es que las configuraciones sociales hacen que su voz no se escuche. Entonces es generar esos espacios de encuentro y de que las múltiples voces alrededor del campo aparezcan, no desde una mirada que hay unas que valen más que otras, sino que es en esa diversidad de voces femeninas y de diferentes sectores que se nutre. Entonces, un poco volviendo a lo que vos señalas, es claro, es la novedad para ellas, porque es como así, nosotras, esto importa, y vamos a hacer unas fotos de esto. Sobre todo porque, digamos que, por ejemplo, vuelvo como a mi ejercicio de reportería gráfica, usualmente, pues cuando uno va a hacer fotos o va a hacer una entrevista, el protagonista siempre es el señor, siempre es así, ¿cierto? Entonces, cuando como la dinámica se cambia y uno llega, no, es que vamos a entrevistarla a usted, vamos a hablar con usted, y entonces ya vuelve lo que menciona Cris, pero es que yo no hago nada, ¿cierto? Lo que yo no hago nada, pero ¿cómo así? Pero después de que tenemos como todo ese proceso con ellas, es muy bonito, y a mí eso me conmueve demasiado y siento que es como la ganancia de este proyecto, y es que ellas luego ven el producto y ven el proceso, por ejemplo con lo que pasa en tribunas, que pues ya es un proceso un poco más largo, como que, uy, lo que yo hago sí es importante y sí es valioso, y esto a mí me parece clave porque ellas empiezan a ver no solamente que lo que ellas hacen es importante, sino que, ay, lo que mi mamá hacía también era muy importante y nunca nadie se lo dijo. Solo eso, o sea, eso tan básico. No, y que digamos, estaba pensando yo que incluso muchas mujeres del contexto rural, del contexto urbano, de la periferia y del contexto urbano, difícilmente reconocen
su papel y su lugar relevante en el hogar y en el entorno comunitario y en la vida de la crianza de los niños. Es decir, hay muchas limitaciones realmente para que las mujeres se apropien de un discurso, configuren un discurso propio de autonomía, de liberación o de inquietudes, pues, ¿cierto? Bueno, este sería el tercer momento, ¿cierto? Paisajes íntimos. ¿Hay un cuarto momento o es ese momento en el que están todavía? No, Sigue. digamos que, bueno, de ese proceso en 2022, que fue un proceso formativo, digamos que, bueno, en la investigación, ¿qué fue lo que encontramos? Que efectivamente cada comunidad tiene narrativas distintas, ¿cierto? Sí. En el caso pues de tribunas particularmente, las mujeres se orientan mucho por el trabajo textil, lo manual, muy enfocadas en eso, y en ese proceso, digamos que uno de los hallazgos fue que efectivamente están esos oficios, pero una consecuencia de lo que hablamos ahora estructuralmente es que esos oficios se quedan en ellas. ¿Sí me hago entender? O sea, es decir, la abuelita o la mamá se lo enseñó y ahí muere el oficio, porque no hay una tecnificación de ese oficio, ni hay un reconocimiento de ese oficio, ni en la generación que sigue hay un interés por conservar el oficio. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue desarrollar unos espacios de formación donde a las mujeres pues se les tecnifica un poco más ese oficio y bueno, hay algo muy bonito que pasó desarrollando como esa primera fase de investigación, fue que identificamos, y esto pues digamos que yo ya lo había identificado como en otros espacios, y es que muchos de estos objetos o de las cosas que ellas hacen están inspirados en el paisaje donde viven. Es decir, es como una forma de narración de ese paisaje y es una forma narrativa que no se reconoce, ¿cierto? De esa forma en que ellas interpretan, sienten o ven ese paisaje. Entonces, con esos pues con esos dos ejes de la narrativa y de la tecnificación, quisimos dar como esos espacios de formación que se enfocaban era en eso, en pulir, por así decirlo, si se quiere, como, o más bien darles como una conciencia de la voz narrativa que ellas ya tenían, ¿cierto? Y pues tecnificar un poco ese oficio que ellas ya sabían hacer. En ese espacio tuvimos los espacios de formación, tuvimos una feria comunitaria en tribunas, que fue muy significativo porque, de nuevo, lo que te mencionaba Cris, digamos que es hacer este tipo de cosas, siento que vuelve mucho, como yo pienso mucho en esa frase de la Constitución del Campesinado de Justicia que dice: lo que no se reconoce no se nombra, y lo que no se nombra no se ve bien en el reparto de los bienes sociales. O sea, si las cosas no se nombran, ¿cómo va a hacer ese reconocimiento si no se está viendo? ¿Cierto? Entonces, en ese reconocimiento y en ese estoy aquí, hay una transformación muy importante dentro de ese proceso. Entonces, bueno, tuvimos esa feria, digamos un poco reflexionando sobre lo que tuvimos en esa feria, fue aquí hay que hacer más. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y ¿cómo lo hacemos? Esa era la gran pregunta, y más porque nosotros, pues, y yo no tengo temor en decirlo, yo me siento muy novata en esto, porque yo no tengo una formación técnica en gestión de proyectos ni formulación, yo no tengo ninguna formación técnica en esto, yo soy súper novata. A mí lo que me atraviesa es el amor, ¿cierto? Como nos pasa mucho, supongo. Pero, pues, el cómo no va y cómo lo resuelve. No sé si quieres decir algo antes de... No, pues como un poco alrededor esto del comentario que haces alrededor de lo que no se nombra y no se conoce, también algo interesante del contexto, digamos, nacional en el que nace un poco Cavite y que cae en cuenta es que, por ejemplo, apenas en el 2018 se define el concepto de campesinado, es decir, de ahí para atrás no había una definición conceptual para entender lo que era el campesinado. Es algo muy particular porque casi que la Constitución del 91 tiene una deuda con el sector campesino, porque si bien reconoce sujetos de derechos a las comunidades afro e indígenas, deja por fuera al sujeto campesino. Entonces, claro, en ese mismo orden de ideas, si no podemos definirlo, nombrarlo, pues no hay políticas públicas, no hay prácticas específicas y mucho menos culturales, sino que partimos de clichés y de idealizaciones para nombrarlo. Entonces, Cabay un poco también se empieza a mover en esa misma dinámica, porque apenas en el 2018 el Instituto de Antropología e Historia saca el documento donde dice, bueno, el campesino es un sujeto cultural,
diverso, que responde a diversas particularidades, que no está únicamente exclusivo a la tenencia de tierra, porque hay una lectura tradicional desde diferentes sectores y academias que veían que el campesinado exclusivamente estaba ligado a la tierra. Y eso también nos permite interrogar, por ejemplo, desde las dinámicas del campesinado que llega a los centros urbanos o a los pueblos, y que a pesar de que no tiene una relación directa con la tierra por las diferentes particularidades y contextos pues, de las regiones, sigue reconociéndose y con unas ideas que tiene. O en el caso de las mujeres, se reconoce, pero mediadas por los sesgos que venían dándose. Entonces es muy interesante porque Cavay se empieza a mover un poco como en esas mismas temporalidades y en esas mismas luchas que después desencadenarán lo que hasta no hace muy poco es reconocer al campesinado como sujeto de derecho, ¿cierto? Que eso es relativamente reciente, pero se da a partir primero de esa exploración y de poderlo definir, porque si no lo definimos, como dice Jess, pues quedamos en el aire. Pero entonces aquí lo interesante de Cavay es, sí, nos movemos en la gran definición, o una definición diversa, pero nos fijamos en lo particular, en la voz, en voces que a veces son casi que inaudibles, pero hacíamos el ejercicio de escucharlas y de fotografiarlas y de generar esos espacios de encuentro, que al final también es algo muy interesante, como para complementar un poco eso que señala Jess, esa idea de esos espacios de tecnificación o de mejora, también eran la excusa para que ellas se encontraran, claro. Porque de nuevo, las personas, y eso también pasa en los centros urbanos, cada vez más aisladas, los espacios de encuentro, de escucharse, que son fundamentales para el tejido social, quedan en el aire. Entonces Cavay un poco ha también rondado esa idea de la construcción del tejido social gracias a esos encuentros y a esas excusas que que les colocamos. Ok. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención y es, digamos, como que yo puedo notar como una diferencia metodológica de abordaje de la primera propuesta, pues tanto en territorio, digamos, en términos del territorio, de municipio, ¿cierto? Cambian de municipio, uno más cercano al contexto urbano de Pereira y el otro, digamos, una vereda cercana al municipio de Belén, ¿cierto? Ese abordaje metodológico de esos dos proyectos tienen puntos de encuentro, tienen puntos de divergencia, hay desafíos nuevos o desafíos de un proyecto al otro. ¿Cómo pueden reconstruir esa parte? Bueno, pues yo siento que eso se hizo más como logísticamente. ¿Por qué? Porque sí. Ahí vuelve el te estrellas y aprendes. Sí. Digamos que en Belén era un proceso precioso, ¿cierto? Y digamos que se aprovechó que Cris pues, era profe allí en Santa Emilia, pero digamos que eso logísticamente es muy difícil de sostener, ¿cierto? Viáticos, todo el proceso que eso tiene. Entonces, desde ese punto ya no se podía seguir en Belén, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que en mi caso particular se decidió iniciar por lo menos la investigación de paisajes acá en Pereira, porque logísticamente era lo que se podía hacer y era como más viable, sí. Que pues obviamente uno quisiera ir a muchos lugares, ¿cierto? Pero logísticamente no es sostenible por los diferentes contextos que tenemos todos. Entonces yo siento que en ese caso fue más como por ahí. Igual, acá hay algo que es muy importante, que a mí me parece como súper importante decirlo, y es que pasa mucho, he percibido yo que muchas veces como que estamos en este caso en Pereira y sentimos que tenemos que ir a lugares muy lejos porque allá están las historias importantes. Y eso porque es así, ¿cierto? Eso me parece muy grave que lo pensemos de esa forma, porque las historias están en cualquier parte, primero. Y segundo, siento que, por ejemplo, en el caso de tribunas, que la gente ni siquiera, o sea, la gente uno dice tribunas y la gente es como, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero usted dice la vía armenia, entonces ahí sí lo identifican. La gente ni siquiera sabe que esa vía larga es un corregimiento, ¿cierto? Que, por ejemplo, ahora, desde hace unos años, estaba viviendo un proceso de gentrificación muy heavy por todos los condominios que se están haciendo, y las comunidades campesinas y rurales que quedan ahí les va a tocar irse, porque se les hace insostenible vivir ahí, porque pues bueno, todo ese proceso de gentrificación que ya sabemos. Entonces, digamos que para mí, digamos, logísticamente fue lo primero que te digo, pero luego también fue aprender que
aquí mismo pueden pasar muchas cosas, un montón de cosas, y ustedes son el gran ejemplo de eso con todos los procesos que han tenido dentro de los barrios, ¿cierto? Entonces yo siento que es un poco revertir esa mirada de que solamente las grandes historias están afuera, no, las grandes historias también están acá, las tenemos al lado. Sí, claro, súper. Sí, pero digamos, exacto, digamos, metodológicamente nos servía pues estar acá, pero ambos proyectos están atravesados por esa idea obviamente del reconocimiento, de fijarnos pues obviamente alrededor de esas miradas campesinas y esas voces. Es decir, lo esencial en cierto sentido se mantiene, pero es obviamente digamos en las limitantes y volvemos un poco al comentario alrededor del trabajo de las organizaciones, es que nos toca movernos dentro de los límites que podemos hacerlo, porque si no nos vamos a enfrentar a la decepción y digamos que algo muy bonito, bueno, algo que tiene digamos como que la juventud o esos aires de transformación que tiene la juventud y es que desea hacer muchas cosas en muy poco tiempo y extenderse a muchos lugares y cuando son procesos primero a largo tiempo, pues que los cambios se dan en el transcurso del tiempo y a partir de los procesos que cada uno lleve, ¿cierto? En los territorios, en esos espacios que se nos configura, porque pues obviamente tenemos limitaciones logísticas y demás. Entonces, si bien eso configuró, pues digamos como que el sentido de reconocimiento y de fijarnos sobre esas subjetividades campesinas, pues digamos lo siguió atravesando, a pesar de que son procesos diferentes, ¿cierto? Paisajes íntimos es un proceso de investigación alrededor de las mujeres y de la vereda Tu Mundo o narradores pues de la memoria es más alrededor de procesos formativos con adolescentes, con juventudes, claro. Pero ambos procesos los atraviesa esa mirada de reconocimiento alrededor del campesino. Ok, una cosita así pequeñita, pues para que me la cuenten de modo pequeñito, cortico. Yo sé que es muy extenso y ya de antemano me gustaría que más adelante pudiéramos tener un ejercicio de reflexión justo frente al tema de la investigación, que es algo de que a nosotros nos interesa porque hemos también podido realizar algunas investigaciones y quisiéramos pues seguir nutriéndonos alrededor de metodologías, de abordajes, de técnicas, de preguntas, que eso nos va conectando. ¿Cómo ha sido el ejercicio de investigación en Secabay? Digamos, ¿cómo lo han abordado? ¿Cómo lo han configurado en ambos proyectos? Ya digamos como el componente investigativo propiamente. Pues digamos que un poco también hablando alrededor pues de narradores de la memoria, pues a mí también me atravesó un ejercicio pues investigativo de la maestría. Yo hice una maestría en filosofía, pero la hice desde un enfoque muy práctico, algo que es muy inusual en esa línea, pues en esa disciplina, porque era una descripción fenomenológica del mundo de la vida campesino. Entonces, claro, era trasladar un poco esa distinción, por ejemplo, en el caso particular del sesgo de que la academia y la filosofía solamente, digamos, aborda conceptualmente, sino que fue valerme, digamos, de las herramientas que tiene la fenomenología, como conceptos como mundo de la vida, como subjetividades, experiencias vivenciales, e interrogarlas, e interrogar dos mujeres en particular de Belén de Umbría, porque el proyecto de investigación ronda en ese sentido. Y entonces fue valerme de esos elementos metodológicos, en mi caso particular, para desarrollar ese proyecto de investigación de maestría, pero al mismo tiempo nutrir, por una parte, paisajes desde las labores pues, que me competían a mí, y también nutrir el ejercicio alrededor de narradores. Porque digamos que en el caso digamos, particular, pues hay un concepto que es muy interesante que digamos que articula mucho y las ciencias sociales lo utilizan bastante, Alfred Schutz desde la sociología, y es la cuestión del mundo de la vida, ¿cierto? Entonces, claro, es esa estructura universal a priori en la que las personas no están formulando, sino que viven una cotidianidad, pero esa cotidianidad hay que interrogarla. Entonces, la fenomenología plantea pues unas estructuras, unas preguntas y una escritura también muy particular, porque también el ejercicio está en la escritura y en la narración, que es digamos como la diferencia que uno podría plantear entre fenomenología y diferentes ramas de la sociología. Pues digamos que eso en mi caso, y ya Jess pues, lo abordó ya también con unas particularidades. Sí, en el caso, por ejemplo, de paisajes, digamos que nuestro concepto transversal fue la estética del arraigo, que es un concepto de Margarita Quesada, donde se trabaja la noción de la relación del sujeto a partir de la creación de su entorno o recreación más bien de su entorno. Entonces, a partir de ese concepto, que digamos fue muy bonito porque primero pues entendí lo que veía con las mujeres y luego
pude encontrar como este concepto que yo sentí como que esto puede sostener el proyecto investigativamente. Y a partir de ahí fue que se empezó a desarrollar como toda la investigación, ¿cierto? Sí. Cómo a partir de esa forma en que ellas crean esta narrativa, pues se enuncian dentro de su paisaje y se arraigan en él de alguna forma. Y siento que hablar de arraigo es muy importante por todo el proceso de desarraigo que tienen las comunidades rurales y que, por ejemplo, acá hay algo muy importante y es que muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de Tribunas, ni siquiera se identifican ya como campesinas por el estereotipo que te decía Cris ahora, como no hay una nominalización de qué es el campesinado, solamente está el estereotipo de que campesino es quien cultiva, cuando no necesariamente es así, ¿cierto? Hay unas dinámicas culturales que configuran todo ese concepto en esa identidad, pero en el caso, pues, por ejemplo, de las mujeres está eso, ¿cierto? Que ellas ya no se identifican como campesinas porque ya no pueden cultivar. Un poco en el proceso de la investigación se fueron arrojando como todas esas aristas que incluso pues ahora todavía seguimos trabajando, porque tú nos decías que creo que el tercer momento, ¿cierto? Después de que nosotros hicimos ese proceso de formación en el 2023, quisimos ir a otro territorio sin dejar tribunas, es decir, el proceso de tribunas continuó, pues ya más autosostenido por Cabay, y quisimos irnos para la Florida, ¿cierto? Para empezar a indagar sobre otras narrativas que tienen las mujeres, y en el caso particularmente de Tribunas, ahí fue donde se empezó a desarrollar un poco más esta noción de los espacios de encuentro que son fundamentales para, pues, que las sociedades sigan siendo sociedades, ¿cierto? Para que se consoliden estas expresiones, estas miradas y todo lo que sostiene una sociedad. En el caso, pues, de Tribunas, que para ellas es muy difícil encontrarse porque, pues, son distancias súper grandes, pero consolidamos un proceso de alrededor de 15 a 20 mujeres, donde nos encontramos cada 15 días. La excusa, como te mencionaba Cris, es el tejido, ¿cierto? Pero eso atrás tiene incluido procesos alrededor de la salud mental, que es un tema que nos interesa muchísimo trabajarlo en el campo, porque si acá casi no se habla, pues allá menos, ¿cierto? Ahí hay un estigma gigantesco. Entonces, en Tribunas, desde el año pasado en parte y este año, empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con procesos de salud mental a partir de la meditación. Y es un proceso muy bello porque vuelve esa mirada de las mujeres que las forman en el yo no puedo hacerlo y solamente puedo hacer lo que sirva para el otro, ¿cierto? Porque nos enseñan es a servir al otro. Y se ha revertido afortunadamente esa mirada donde ellas tienen ese espacio para ellas, que eso pensarlo es muy importante, por lo que te digo, porque en el caso de las mujeres siempre estamos hechas, o sobre todo la generación de atrás, hacer para el otro, para servir al otro. Y ese espacio que nosotros hemos configurado ahí es un espacio para ellas, para su intimidad, para su tranquilidad, para consolidar espacios de salud mental donde ellas puedan ser. Un poco por eso, digamos, en ese proceso fue que nació el fotolibro de paisajes íntimos. Okay. Una cosita, bueno, como dos cositas antes de cerrar, ya estamos entrando en la recta de cierre de nuestro programa. Me gustaría un poco que ustedes le contaran a nuestros oyentes, digamos, esas cualidades, esos modos de ser, esas subjetividades de las mujeres campesinas que ustedes han logrado ver en las investigaciones. ¿Qué de eso le podrían decir a nuestros oyentes? Cortico. Pero no te entiendo la pregunta. Bueno, ustedes han entrado en contacto con distintos grupos de mujeres y han reconocido unos modos de ser particulares de ellas o unas subjetividades específicas que emergen ahí en la relación que ustedes han tenido con ellas. ¿Cómo han sido esos modos de ser o esas cualidades o esas particularidades de esas mujeres campesinas? Para que nuestros oyentes, que en su medida son urbanos, puedan reconocer de la voz de unos investigadores e investigadoras que vieron estas mujeres. Bueno, pues como que la pregunta, bueno, yo pues como que hablaría un poco de los perfiles o de un perfil en particular, que es, por ejemplo, en la última versión que tuvimos de Paisajes Íntimos, lo hicimos en la Florida y bueno, hubo muchas subjetividades, hicimos 5 perfiles,
pero uno de los rasgos que personalmente pues me impactó mucho fue de una mujer que se llama Margarita, que ella tiene un emprendimiento alrededor de gallinas felices, es decir, crea todo un espacio para que estos animales que nos sirven tanto, pues estén bien y pues nos retribuyan obviamente con los huevos y este tipo de productos, ¿cierto? Pero algo que me llamaba mucho la atención de ahí, en eso, refiriéndome un poco a tu pregunta, es el respeto por la otredad, pero no por una otredad necesariamente humana, sino por una otredad, en este caso animal, que tradicionalmente también su función ha sido pues invisibilizada y se ha mercantilizado y se crean la imagen de frisbee, de pollos, de gallinas, pero pensar y reconocer esa otredad desde la diferencia y que tenía una mujer campesina, bueno, una mujer que vino de la ciudad y se vuelve campesina, pero que tiene particularidades muy importantes. Entonces ya decía algo así como que no, es que la industrialización alrededor de los procesos de los huevos y de las gallinas termina convirtiendo a que las gallinas dejen de ser gallinas. Decir cosas, por ejemplo, de ese estilo. Entonces, claro, es un reconocimiento de la otredad, pero que también nos toca porque las mismas configuraciones sociales que hacen que las gallinas, por ejemplo, dejen de escarbar, de reconocerse, de habitar un territorio, Sí. pues uno también las puede ver como una réplica de nosotros mismos, en esa unidimensionalidad a la cual cada vez nos estamos yendo un poco más. Entonces yo lo vería un poco por ese estilo alrededor de tu pregunta. Súper interesante. Y en el caso, por ejemplo, que Cris menciona de Margarita, ella está recogiendo un oficio que se está perdiendo y es el cuidado de gallinas criollas, porque ahora solamente pues hay gallinas ponedoras y hablar de las gallinas criollas es muy importante dentro de la cultura campesina porque hacen parte, como de todo ese andamiaje cultural que es la cultura campesina, Sí. ¿cierto? Y Margarita recoge un poco eso, ¿cierto? El ejercicio tan grande y tan complejo que es cuidar gallinas criollas. Y otro, bueno, de tribunas, yo creo que todas son increíbles, pero por ejemplo en el caso de tribunas, particularmente con lo que hemos tenido afortunadamente desarrollando estos procesos de salud mental, está muy atravesada la depresión en las mujeres y es una depresión que no se nombra y es una depresión que se normaliza y es invisible, ¿cierto? En ellas es muy complejo porque de nuevo está muy atravesado ese hecho de lo que yo diga o lo que yo hago no importa, ¿cierto? Y solamente el servirle a alguien es como mi función. Encontrando pues estos espacios donde estamos con ellas, se ha, digamos, potenciado un poco esa voz de la niña interior que todos tenemos y en ella se ha apagado un montón. Entonces es muy bonito esos espacios en el sentido de que ellas se encuentran y es como una charla de amigas, como un costurero, los antiguos costureros, por así Sí, sí. decirlo. Donde ellas se encuentran y hablan de lo que les duele, de las violencias tan profundas que han tenido que vivir, pero también de lo que ahora las une, ¿cierto? Esta, que también es muy bonito, que pues las comunidades están en los territorios, pero no siempre como que tienen un proceso tan arraigado o tan nominalizado de su paisaje y ellas ya lo están teniendo con tribunas, ¿cierto? No solamente desde las mismas artesanías que realizan, sino de la forma en que lo nombran, de la forma en que se relacionan con ese paisaje, ¿cierto? Eso pues como en ese sentido. Y volviendo un poquitico a lo que hicimos el año pasado en la Florida, siento que hay una mujer muy importante que me gustaría destacar y es a Julita. Cuando uno va a la Florida, generalmente pues se habla mucho de los hombres de la Florida, don Rubiel Pinillo, el maestro Rubiel Pinillo, ¿cierto? La familia Genaro, que son muy importantes, la familia Machete, que son muy importantes, pero pocas veces se habla de las mujeres que están detrás como de todas esas dinastías familiares. En el caso de la familia Genaro hay una mujer muy importante de la que no se menciona y es Julita, que es súper importante y en el caso de ella yo lo quiero mencionar porque cuando nosotros hicimos la entrevista fue muy retador y muy difícil porque vuelve eso que te mencionamos de que ellas creen que no es importante lo que van a decir. Entonces, por ejemplo, hablaba súper pasito. O sea, yo siento que esa ha sido como la entrevista más difícil de todas las que hemos tenido, porque hablaba muy pasito. Claro, las cámaras, todo el equipo sobre ellas, ya La estaba intimidaba súper también. asustada, ¿cierto? Pero fue muy bello porque yo fui la que hice la entrevista y digamos que hubo un punto como que ella se empezó a soltar
porque empezó a sentir que en realidad era como una conversación de amigas, ¿cierto? Soltando un poco esa mirada de me están entrevistando, y fue como muy enriquecedor por fin escuchar la mirada de una mujer de esa familia, porque generalmente siempre que pues, se habla de esa familia entrevistan a Ricardo o entrevistan al ya pues fallecido Genaro, y escuchar como la mirada de ella y que ella por fin hablara, por ejemplo, de las abuelas que trabajaban con barro y que ellas eran las que cuidaban las semillas. Entonces, conocer el otro lado de la historia, siento que es muy enriquecedor, porque pues digamos que da una dimensión diferente de lo que uno va conociendo de los territorios, y que efectivamente pues las mujeres brindan o aportan un deje de sensibilidad muy importante dentro del hacer en sociedad, ¿cierto? Y Julita es una ternura absoluta. Hablar de ternura, hablar de amor es muy importante en estos tiempos, y siento que esa es la huella que las mujeres dejamos como en estos espacios. Súper interesante, muy chévere. Me encanta todo eso que están diciendo. Me parece muy, muy chévere que hayan, digamos, logrado reconocer y visibilizar estas manifestaciones de los modos de ser de las personas campesinas y de las mujeres campesinas. Ya la última pregunta, es decir, cuando uno empieza el proceso, los procesos comunitarios, los procesos de intervención, pues digamos que uno es uno, ¿cierto? Una persona XY. Pero cuando uno empieza a vivir ese proceso, pues esos procesos le van ayudando a uno a transformarse, a reescribirse, a reordenar. Esa experiencia que han tenido con Kawai desde que nació hasta el momento actual, digamos, ¿ustedes cómo la han vivido? ¿Qué cambios o qué situaciones, digamos, pueden reconocerse allí? Como en términos muy individuales, muy personales. Señor Cristian. No, pues para mí ha sido un proceso, por ejemplo, de aprender a escribir. Y menciono algo que puede parecer como muy genérico, pero es como interrogarme en el ejercicio de la escritura, no desde una mirada simplemente académica, sino de interrogarla de cómo se adapta la escritura y cómo interrogamos pues, el medio que utilizo como para retratar varias cosas a esas realidades. Entonces, en el proceso de cuestionar la escritura, cuestionar la mirada, yo pensaría como en esas dos líneas. Cuestionar la escritura como el medio por el cual se representa o se intenta representar unas realidades que son altamente complejas, y por el otro, la mirada. En ese orden de ideas, aprender a mirar. Plantearía yo esa pregunta, como que me ha cuestionado esas dos condiciones, básicamente. Cristian, gracias. Jessica. Bueno, en mi caso particular, siento que ha sido como darle la oportunidad a, bueno, reitero, digamos que mi formación siempre fue como reportería gráfica, ¿cierto? El registro, fotografías, pero en mí siempre había como una vocecita interna que decía que quería hacer muchas más cosas, y un poco en Kawai siento que yo he podido efectivamente explorar eso y explorar la narrativa y explorar la comunicación en términos dialógicos. Para nosotros en Kawai es importantísimo plantear todo lo que se desarrolla en términos dialógicos, en tanto Kawai no es la voz que presenta, sino que estamos dialogando con las comunidades, y en ese diálogo es que se consolidan experiencias, se consolidan memorias, ¿cierto? Y se consolidan un montón de cosas que permiten seguir creando y seguir cuestionándonos. Siento que sí, un poco en mi caso particular es como consolidar esa idea de lo dialógico como un espacio de creación desde nosotros como individuos, Kawai como pues, un espacio específico, y también con las comunidades con las que tenemos pues, la fortuna de trabajar. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy grato este momento. Súper valiosos los resultados y los procesos que han vivido en comunidad. Esperamos poder tenerlos en un futuro, ojalá cercano, para hablar un poco del tema de investigación. Estamos muy interesados acá en la corporación poder generar espacios de reflexión y de conversación puntualmente sobre investigación en procesos comunitarios. Muchas gracias, Corporación Cabay. ¿Ustedes se quieren despedir, decir algo? Pues primero, gracias por generar estos espacios. A mí me parece muy bonito cuando las organizaciones se encuentran para hablar y no para pelear, que pasa mucho, más en este sector que pues yo entiendo porque es un sector pequeño, entonces hay mucha competitividad, pero me parece muy bello que ustedes propongan este espacio donde nos encontramos como pares y aprendemos de esas experiencias que pues al final son como el germen para crear otras cosas. A mí eso me parece muy bello,
y también me parece muy bello el espacio porque uno pocas veces revisa qué ha hecho. Sí, sí, Y sí. revisar qué ha hecho permite como dimensionar las cosas que se hace, el crecimiento que se puede tener y las cosas de las que se puede seguir aprendiendo. Y no solamente en términos de lo que las organizaciones hacen individualmente, sino que hace falta, qué no estamos haciendo y qué podemos apoyar dentro, en el marco como de ese querer hacer, querer hacer. Entonces a mí me parece muy bello, les agradezco mucho ese Con mucho ejercicio gusto. y por trabajar tantos años, porque ustedes son como los papás o los abuelitos de lo que es Hawái prácticamente. Entonces, sí, gracias. No, muchas gracias. Invitar pues a la audiencia a que revise pues este proyecto, que explore las diferentes esos registros de las diferentes organizaciones pues que están llegando acá y ante todo es gratitud, sin lugar a dudas, gratitud por abrirnos este espacio. Bueno, amigos y amigas de Convite, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.